Lección número 11 para el 15 de junio del 2013. Visiones de esperanza. Zacarías. Vamos a estudiar durante estas 2 semanas el libro de Zacarías. Esta semana y la próxima semana. El versículo de memoria dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías capítulo 3, versículo 10. Anuncia tranquilidad, prosperidad. Pensamiento clave en esta primera parte de Zacarías de esta semana es: aunque Israel fue castigado por sus pecados, era tiempo de vivir otra vez en una relación con Dios de acuerdo con sus promesas. Zacarías significa Dios recuerda. Comenzó su ministerio profético unos pocos meses después de que Ageo comenzara el suyo. Ageo 1.1 y Zacarías 1.1, usted lo compara y puede ver allí la diferencia. En el caso de Zacarías, el año segundo de Darío, vino esta revelación en el 8º mes. Y en el caso de Ageo fue en el 6º mes del mismo año segundo. Eran contemporáneos. Por visiones proféticas, Zacarías conoció los planes de Dios, presentes y futuros. El eterno reino de Dios vendría pronto. Pero el profeta llamó a los que vivían en su tiempo a servir a Dios ahora. En gran parte del libro les dice cómo habían de hacer precisamente eso. Esta semana y la próxima consideraremos lo que Dios nos reveló por medio de Zacarías. Esa es la introducción. Quisiéramos añadir a esto que Zacarías tiene 8 visiones, del capítulo 1 al 6, que revelan el propósito de Dios para los judíos cuando regresaron del cautiverio babilónico. Y culmina, a los versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y 14, con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. Estas visiones fueron dadas, fíjense el contexto de estas visiones de Zacarías, en un momento de gran desánimo, cuando los enemigos parecían detener la obra de reconstrucción. Estos mensajes tenían como propósito alentar a los repatriados e inspirarles para que siguieran con fe su obra. Ese es el contexto más o menos de este libro de Zacarías. Ya habían regresado del exilio, ¿verdad? Estaban por comenzar la reconstrucción del templo. Se inició y se paralizó. Casi 15 años paralizada, luego otra vez, aproximadamente en el 520 arranca esta obra. Pero hay desánimo. Y allí entonces estas palabras que van a aparecer aquí en el libro de Zacarías. Dice la revelación en la primera parte de la lección, domingo 9 de junio, consoladoras palabras de vida. En este capítulo 1 se va a revelar, hay 2 visiones que se presentan allí. De las 8 visiones, las primeras 2 están aquí en el capítulo 1. Y hay palabras de consolación, como lo dice el mismo título de la lección para este día domingo 9 de junio. El contexto, reafirmándolo como ya lo decíamos, el retorno de los exiliados de Babilonia encendió el gozo de los corazones del pueblo remanente. Pero el retorno también provocó ansiedad. ¿Estarían seguros en su tierra o vendrían otra vez los enemigos para acosarlo? ¿Habría Dios perdonado su falta de fidelidad pasada o seguirían con el castigo? ¿Qué tenía reservado el futuro para el pueblo elegido de Dios y para las naciones? Entonces allí se dan la primera y la segunda visión que vamos a revisar. Sin embargo, es bueno leer algunas cosas interesantísimas que el profeta anuncia aquí en Zacarías capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2 de Zacarías. Se enojó en gran manera Jehová contra vosotros, contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es clave, un llamado de Dios, ¿verdad? Y aquellos que están apartados de Dios hoy en día, y aquel pueblo, fíjese, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre.
venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar, como dice el libro de San Mateo. Aquí lo dice de otra forma: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, como si hoy te estuviera hablando Dios a ti y a mí. Estamos hablando del 520 antes de Jesucristo. Dios vuelve a decir: miren, a vuestros padres, no sean como ellos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Le dije a vuestros padres y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Versículo 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Leo de la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, ¿verdad?, que comencé a leer. Dice: sin embargo, versículo 6 del capítulo 1, mis palabras y mandatos que yo había encomendado a mis siervos los profetas llegaron a los antepasados de ustedes, y ellos se volvieron a mí. O sea, los alcanzaron, pues esa palabra los alcanzó, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, los había tratado como su conducta y sus acciones merecían. Es un llamado a volverse a Dios. Entonces surge allí lo que es la primera visión. Los 4 caballos, esto, ¿verdad? Vi de noche, versículo 8, aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Es una planta así como de siempre verde, pero siempre se mantendría verde con una flor blanca que había en la hondura, y detrás de él había caballos de alazanes, 2 overos y blancos, 4 caballos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor? El ángel me dijo, que hablaba conmigo: yo te enseñaré. Y aquel varón que estaba entre esta mata, ¿verdad?, de árbol, respondió y dijo: mirto, el árbol, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Dios supervisando el planeta, ¿verdad? Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Toda la tierra, fíjese cómo Dios tiene el control de todo el planeta. Si hay problema, no hay problema, es una información que diariamente llega a nuestro Dios. Versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos. Todo está calmado, ¿verdad? Los pueblos perseguidores, los pueblos que han castigado al pueblo de Dios, están reposados. No les interesa la desgracia que pueda estar pasando al pueblo de Dios. Bueno, es el momento, como dice el comentario, de que la obra de reconstrucción de su pueblo se inicie, pues. Sin embargo, hay una pregunta en el versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ya había concluido estos 70 años, aproximadamente en el 535-36. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, porque la quería, ¿verdad? Dios cela a su pueblo como te cela a ti y a mí. Por eso dice, ¿verdad?, no seas amigo del mundo, que es amigo del mundo es enemigo mío. El que cree en mí, en este mundo se mueve y será provisto de todo lo que requiere para salir victorioso, a pesar de que no se entienda. Pero todo lo que le sucede a un cristiano es para su bien. Por eso debemos estar siempre gozosos y dar gracias en todo, como dice el libro de Tesalonicenses. Y la primera parte, que todo es para bien, Romanos 8:28. Por eso Dios no quiere que estemos mirando, que estemos deseando, que estemos anhelando la experiencia de un mundano o de lo que ocurre en el mundo. Nuestra fortaleza es Jehová. Por eso Él nos cela, que nuestro amor todo sea hacia Él. Por eso le habló así a su pueblo, ¿verdad? Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado, un poco de ellos agravaron el mal. Por lo tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. 520,
salieron del exilio casi en el 535-36, ya había terminado el exilio, pero se habían dado problemas, casi 15 años estuvo paralizada la obra por los enemigos, las dificultades. Ahora vienen estas palabras de ánimo. Dios va a actuar, búsquenme a mí, Jerusalén va a ser edificada, así que tranquilo. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa. Versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. O sea, palabras de ánimo, ¿verdad? Como dice el folleto, ¿verdad? Consoladoras palabras de vida. Vuélvanse a mí, dejen la angustia. ¿Hasta cuándo? Como decía el folleto, ¿verdad? Es un clamor, lo pregunta el ángel. No, tranquilo, todo está bajo el control. Zacarías 1:14 reconoció que Dios había estado enojado, pero que prometía devolverles consuelo. Dios comisionó al profeta para que proclamara que su propósito era que volvieran a Jerusalén con compasión. Dios consolaría a Sión, mientras que su enojo sería dirigido a sus enemigos. Jerusalén será restaurada y otra vez sería la morada de Dios. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, Dios está allí al frente. Y este enojo, que es la segunda visión del capítulo 1, el enojo que había sido puesto sobre su pueblo, ahora será dirigido a las naciones. Mire cómo lo dice en visión. Versículo 18, después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos 4 cuernos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Cuernos, ¿verdad? Naciones, poderes políticos. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros y me dijo, ¿qué vienen estos a hacer, estos carpinteros? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, que la castigaron, y yo los utilicé como instrumento de castigo, diríamos así, y la dispersaron, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Ahora el enojo, ¿verdad?, era sobre estos poderes políticos. En visión 4 cuernos y en visión 4 carpinteros. Cuando dice allí, ¿verdad?, le mostró estos carpinteros, estos 4 carpinteros son los instrumentos para también ahora ellos ser castigados. Así que tranquilo, diríamos nosotros en este momento. Dios está al control, Dios está al mando de lo que está ocurriendo. El día martes, el día lunes, 10 de junio, el Señor viene la tercera visión. Dice el folleto de Escuela Sabática, aquí se registra una visión en la que el profeta ve una Jerusalén renovada, tan llena de gente que sobrepasa las murallas. Eso atraería a incontables gentiles, un pensamiento que debió haber sonado muy extraño al pueblo. El versículo 10 comienza con un llamado al gozo, seguido por la razón para tal júbilo. ¿Cuál es la razón? La venida personal de Dios para vivir entre su pueblo. El dramático retorno de Dios, dice la parte del lunes, para habitar en su casa reconstruida, causa alabanza a quienes han regresado del exilio. Sión, la morada del gran rey, es llamada hija de Sión, un término profético de cariño. En vista de su gloriosa perspectiva, Sión es invitada a regocijarse, porque Dios mismo cuidará de su pueblo. Cualquiera que tocara al pueblo de Dios, toca la pupila de su propio ojo, dice el versículo 8 del capítulo 2. El plan original de Dios era que las naciones vecinas vieran cómo el servicio de Israel al verdadero Dios resultaba en bendiciones y prosperidad. Así, esas naciones, ¿verdad?, ellas serían conducidas a unirse al Señor. De esta manera, el remanente de Israel y los creyentes gentiles juntos llegarían a ser un pueblo en cuyo medio habitaría Dios mismo. Este evento cumplirá la promesa de Dios a Abraham y a Sarai, de que por medio de su posteridad todas las naciones del mundo serían bendecidas. Tremendo, ¿verdad? Vamos a leerlo directamente en el capítulo 2. Versículo 1 dice, alcé después mis ojos y miré, de la tercera visión de las 8,
Y aquí un varón que tenía en su mano un cordel a medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió a su encuentro, y le dije, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Esa es la prosperidad que se le estaba prometiendo a este pueblo, ¿verdad?, que estaba desanimado. Ahora como Dios le da promesas, como hoy en día nosotros, en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de las dificultades, son las promesas las que nos permiten seguir adelante. Aquí vienen estas promesas que Dios le está dando a través del profeta. Versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estar en medio de ella. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Versículo famoso, ¿verdad? El que toca a su iglesia está tocando a la niña de sus ojos. El que te toca a ti, siendo tú fiel, siendo yo fiel, está tocando a la niña de los ojos de Dios. Usted sabe que lo que toca hace una piedrina, cualquier cosita molesta. Bueno, así también cualquiera que toca a su pueblo está metiendo como si le tocaran a la niña del ojo de Dios. Promesa que le está dando aquí a su pueblo. Porque aquí, dice el versículo 9, yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Versículo 10, ¿verdad? Bonito. Canta y alégrate, hija de Sión, iglesia, alégrate, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Quién lo ha dicho? Ha dicho Jehová. Al motivo del gozo, Dios habitará entre nosotros. Versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Mire cómo se extiende ahora la bendición, como lo leíamos hace ratico, a todas las naciones, junto con el remanente de Dios. Toda nación, pueblo, lengua, vendrán a adorar a Dios. Formarán finalmente el gran remanente que entrará en el reino de los cielos. El mensaje de los 3 ángeles que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. El triunfo del plan de Dios. Podríamos resumir esta visión tan maravillosa, ¿verdad? Las promesas que consolidan de que la obra de esta reconstrucción del templo después que han salido del exilio no es en vano. Aunque haya trabas, aunque haya dificultades, Dios estará con ellos. Dios castigará a quienes les castigaron, a quienes obstruyeron. Si lo llevamos a nuestros días, ¿verdad? Estamos construyendo, ¿verdad?, la habitación. La iglesia llega a constituirse como en el arca, como el lugar que estamos preparando todos los días con nuestra vida para mostrar que es la seguridad en un mundo inseguro, en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, para la salvación de las naciones. Allí está abierta las puertas, ¿verdad? Y allí está Jehová para santificar un pueblo frente a la inminente venida de Cristo Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos ser apartados, y la iglesia está abierta como institución, el templo, para recibir, para ir allí a adorar y santificarnos en la verdad. Cristo es la verdad. Entonces este pueblo, ¿verdad?, igual que nosotros hoy en día, tenemos la seguridad de que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta esperanza les es dada allí, para que no solamente nosotros, sino muchos otros de diferentes lugares puedan unirse finalmente y se cumple esta promesa bendita, tal cual aparece en la Sagrada Escritura, y que luego en el Nuevo Testamento, Romanos 15, 9 al 18, Efesios 3, 1, 8, uno encuentra el cumplimiento que Pablo hablaba allí, pues, de esta promesa. Los gentiles esperaban en él, como dice Romanos 15, 12. Pablo, ministro de los gentiles. O sea, allí ya no hablamos de judío por nacimiento, sino que ahora
Hablamos de judío espiritual, el Israel espiritual, de toda nación, tribu y lengua, aunque no hayamos nacido allí en el oriente, tenemos el privilegio también de ser alcanzados por la bendición de Abraham. Un pueblo que se prepara ya no para ese templo terrenal que se construyó antiguamente, sino hoy tenemos acceso al santuario celestial y muy pronto trascenderemos de esta tierra con la segunda y gloriosa venida de Cristo para adorar a Dios cara a cara. Pero necesitamos reunirnos todos los adoradores que en el mundo entero Dios está llamando, para que hayan millones y millones de seres humanos redimidos y transformados por la sangre de Cristo Jesús, que adorarán cara a cara a nuestro Dios. Sigue diciendo la lección de escuela sabática, capítulo 3, que es hermoso, es la cuarta visión, la disposición de Dios a perdonar. Capítulo muy famoso, capítulo muy comentado. Dice el día martes 11 de junio, la palabra santa aquí, o a través del folleto. Tal vez a excepción de Isaías 53, ninguna porción del Antiguo Testamento revela mejor la maravillosa verdad de la salvación por la fe, solo como lo hace Zacarías capítulo 3. En esta visión el sumo sacerdote Josué es probado sobre la base de las acusaciones presentadas por Satanás. Las acusaciones contra el sumo sacerdote se aplican además a la nación que él representaba. El nombre Josué, fíjese lo que significa el nombre Josué, también escrito Jesúa o Jesús, significa Dios salva. Josué es como si fuera Cristo, pues. Su nombre lleva implícito el nombre de Cristo, Dios salva. Y Josué significa Jesús. Y sobre él Satanás está acusándolo por ser portador de todos los pecados del pueblo, más sus propios pecados. Él carga al pueblo, el pecado del pueblo, como si el pueblo estuviera dentro de él, pues, con sus pecados y sus iniquidades. Jesús cargó con nuestros pecados, el paralelismo tan maravilloso. Y sigue diciendo, el Señor rechaza las acusaciones, recordando al acusador que en su misericordia, oiga esto, estoy leyendo el martes 11 de junio, el Señor rechaza las acusaciones que Satanás le está haciendo al sumo sacerdote Josué, recordando a Satanás, que es el acusador, que en su misericordia ya ha elegido a Josué. Mira, Satanás, en mi misericordia, este hombre ya ha sido elegido para mí. Este hombre que representa a mi pueblo ya ha sido elegido para mí. Yo tengo un pueblo ya escogido. Yo tengo un pueblo que he limpiado y he perdonado. Estás equivocado. Han cometido errores, si es verdad. Yo mismo he actuado para que se corrieran esos errores. Y este pueblo ha sido perdonado. Y sigue diciendo, Satanás le recuerda, ¿verdad? Este pueblo, este Josué ya ha sido elegido para mí. Además, su pueblo ya ha sufrido la medida total del castigo divino. Josué y el pueblo remanente fueron arrancados como un tizón del fuego destructor, como dice Amós 4:11, de la larga cautividad en Babilonia. A la orden del ángel de Jehová, la vestidura de Josué, que representan los pecados del pueblo, se quitan y es limpiado y se le dan vestiduras nuevas de salvación y de justicia. Finalmente se comisiona a Josué para que haga la voluntad de Dios y camine en su senda, lo que resultará en bendiciones de Dios. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo como tú ni yo, ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. Hemos pecado. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo, que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, aunque señalando su arrepentimiento y humillación, y fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado, con fe se aferra a las promesas de Dios. Profetas y Reyes, página 428. Por supuesto, esas promesas incluyen ser cubiertos por la justicia de Cristo. Leámoslo directamente en las Sagradas Escrituras. Esta experiencia, vamos a leerlo, Dios habla hoy, de Zacarías capítulo 3. Luego el Señor me mostró, versículo 1, en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba en pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que
se dispone a acusarlo, Satanás. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, a Satanás, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Así estabas tú y yo, hermano. Esto tiene que ver ya también, tiene su aplicación para el tiempo de angustia previo y luego la apretura de Jacob. Satanás seguirá acusándonos, pero no sabe que mentalmente tú y yo hemos confesado los pecados y estamos en ese grupo de los redimidos, los que ya hemos sido sellados, antes que se traiga la gracia definitiva para toda la raza humana. Satanás estará allí señalando, y Dios, como dice el Espíritu de Profecía, en los registros donde tus pecados y mis pecados han sido confesados, han sido anotados, allí aparecerá al lado la palabra perdonado. Por lo tanto, no tendrá acceso para poder tomar posesión tuya y mío. Cuando se derrame el Espíritu Santo y comienza el sellamiento, tú y yo, si estamos en ese momento y somos fieles, somos como esos apartados para Dios. Pero repito, la angustia vendrá de que si quedó algo por allí dentro de nosotros, pero el mismo Espíritu antes del cierre de gracia nos revelará: tus pecados han sido perdonados. Pero este miserable seguirá acusando, y Dios mostrando que ya usted y yo hemos sido escogidos y tenemos un lugar seguro en el reino de los cielos. Por eso el momento histórico, el juicio investigador que hay hoy en día, para ponernos al día, para ponernos, como se dice, como si este fuera el último día, listo, perdonado, limpiado, hoy. No conocemos qué va a pasar la noche o mañana o pasado mañana. Es hoy cuando tenemos que tomar una decisión de que Dios intervenga completamente en nuestras vidas. El ángel acusador estaba allí, ¿verdad? Dios tuvo que reprenderlo. El Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas, un carbón que prácticamente ya se convertía en ceniza. Muchos de nosotros hemos sido rescatados ya casi consumidos por los vicios, consumidos por la mentira de este planeta Tierra, por los engaños, por una sociedad corrupta, por una generación quizás de nuestra familia también, por ignorancia, no, sin conciencia de muchas cosas divinas. De todo un medio que atentaba contra nuestros valores, vicios, aguardiente, groserías, mentiras. Esa palabra mentira, qué horrible, son demonios encarnados allí. Hipocresías, infidelidad, robo. Y Dios actuó, hermano. Casi nos consumíamos, casi perecíamos en esa conducta perversa. Y Dios, como un tizón que casi se iba a destruir, convertir en ceniza y finalmente en polvo como nada, te sacó a ti, me sacó a mí. Así era Josué. Dios le dice a Satanás: este es un tizón, un carbón encendido sacado de entre las brasas. Josué, vestido con ropa muy sucia, permanecía en pie en presencia del ángel del Señor. Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo: mira, esto significa que te he quitado tus pecados. La ropa sucia era el pecado. Hermano, tú y yo todos los días tenemos que quitar nuestra ropa sucia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Cómo estamos con la voluntad de Dios revelada en la Biblia, en el Espíritu de Profecía? Estamos cumpliendo lo que dice la Biblia y solamente la Biblia, hermano. Lo que dice el Espíritu de Profecía y solamente el Espíritu de Profecía. Creo que estamos muy lejos. Y por eso se está requiriendo un reavivamiento y una reforma. Con Satanás, si sabe, si ve las llagas de tu pecado y de mi pecado, como Dios también, aun cuando tú las ocultes delante de los ojos de Satanás, son claras para restregarla allí delante de la cara de Dios, delante del trono de Dios, que tú y yo no merecemos estar en el reino de los cielos, que tú y yo deberíamos quedarnos aquí en la tierra como Él para ser destruido. Si Él fue echado del cielo, cuando Elena White comenta esta cita, ¿cómo nosotros, con los pecados que Él mismo nos ha estimulado a cometer, vamos a estar en el reino de los cielos? Y Satanás le muestra la lista a Dios de los pecados que tú has cometido y que yo he cometido. Entonces, hermano, ¿cómo podemos
acariciar, permitir que pensamientos inicuos, acciones inicuas, irresponsabilidades en nuestra vida espiritual se sigan dando con el trapo sucio, inmundo. Tiene que ser quitado como le fue quitado a Josué, como intercesor por su pueblo. Y recuerde que todos somos sacerdotes, mujeres y hombres, entendiendo el sacerdocio no como algunos lo están interpretando por allí, que las mujeres pueden ser pastoras, no, entendiendo el sacerdocio que nosotros podemos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, interceder. Es la función intercesora delante de Dios. Josué era un intercesor del pueblo, llevaba los pecados del pueblo. Nosotros intercedemos por nuestra familia. Cristo intercede por nosotros. No podemos interceder por nuestra familia, ni pedir intercesión de Dios, ¿verdad? Con pecados conscientes allí, con alevosía. Si pedimos la intercesión de Cristo para con Dios, es para que nos perdone, para que nos quite. Por favor, Señor, quita estas vestiduras viles, los trapos sucios, vulgaridades, palabras indebidas, carácter iracundo, irreverencia, irresponsabilidad, infidelidad, mentira, engaño, violación a los mandamientos. Pues cada violación es parte del trapo sucio que tú y yo cargamos en nuestra experiencia. Si todavía eso está allí, que indudablemente todos los días Dios va revelando por su espíritu la llaga del pecado de nuestra naturaleza caída y que necesita ser corregida, limpiada, quitada antes de que ocurra el sellamiento. Le sigue diciendo Dios a Josué: mira, esto significa que te he quitado tus pecados, el quitarte esa vestidura sucia. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta, la vestidura de justicia de Cristo, ¿verdad? Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a José un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieran con ropa de fiesta. Mientras tanto, el ángel permanecía en pie. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué: esto dice el Señor Todopoderoso: anda por mis caminos. Amigo, hermano, para mí y para usted, mire lo que nos dice Dios. Una vez que ha puesto esas vestiduras de justicia, una vez que la sangre de Cristo ha pagado para que tú y yo seamos limpios y tengamos acceso a una vestidura limpia en Cristo Jesús. Anda por mis caminos, dice Dios, cumple todos los deberes que te he encomendado. Hermano, usted y yo estamos cumpliendo todos los deberes que Dios nos ha mandado. Si nos consideramos que estamos caminando con Dios, que nos hemos bautizado, que pertenecemos a la iglesia, que nuestro libro está escrito allí en los libros de la iglesia y allá en el cielo, y tenemos responsabilidad, o peor aún, no hemos aceptado responsabilidades. ¿Cómo quedarán las personas que no aceptan responsabilidades y que no están asumiendo ninguna responsabilidad dentro de la iglesia? Pero que pretenden que por haberse bautizado y pertenecer a la iglesia remanente ya están salvos, Dios se los va a llevar para el cielo. No, hermano mío, Dios tiene que quitar, borrar la iniquidad en tu vida todos los días, hermano. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. Vestirnos de la justicia de Cristo, como dice el mensaje de la iglesia de la Odisea. Compra de mí vestiduras blancas. Y no solamente basta eso, ahora hay que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y qué le dicen a Josué una vez que le han quitado la vestidura sucia? Que es como a ti, una vez que nos han quitado la vestidura sucia, nos han puesto la vestidura de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, no para cubrir pecados, sino una vida sin pecado. Una vez que ha ocurrido eso, ¿cuál es la exhortación de Dios? Anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Los estamos cumpliendo, hermano. Tú estás cumpliendo todos los deberes. Tú estás al día con Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia. Yo estoy al día con Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia. Es la orden que da Dios. Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo y cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. Escucha bien, Josué, tú que eres el sumo sacerdote, y que escuchen también tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos ustedes son como una señal profética. Voy a traer a mi siervo, el retoño, este es Cristo Jesús. Yo he puesto delante de Josué una piedra de 7 lados, y yo mismo grabaré en ella una inscripción. Luego, en un solo día, quitaré el pecado de este país. Cuando llegue ese día, podrán ustedes convidarse unos a otros a disfrutar de paz y a la sombra de sus vides y de su higuera. Yo, el Señor Todopoderoso, yo lo afirmo. Mire, una visión futura, cuando ya se ha quitado, cuando ya definitivamente el pecado ni en ti ni en mí reine más, una vez que seamos sellados, que va a ocurrir esto muy pronto, ¿verdad?
pasemos por ese tiempo de angustia previo y luego en la apretura de Jacob, cuando estén cayendo las plagas, y finalmente nos encontremos con Cristo y se cumple esta parte final, debajo de la higuera, allí en el árbol de la vida, reposado, todo limpio y purificado, nada menos y nada más por el precio que pagó Cristo en la cruz, por su sangre preciosa y su intercesión maravillosa allí en el lugar santísimo. Para el pueblo de Dios de aquella época histórica, esto significaba cómo Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Sigan en la reconstrucción del templo, edifiquen el templo, edifiquen a Jerusalén. Ustedes están perdonados. Cuarta visión, día miércoles, pero no lo van a hacer con fuerza humana. Zacarías capítulo 4. ¿Qué esperanza se presenta allí al pueblo? Sino con su espíritu, ¿verdad? En esta visión Zacarías ve un candelero alimentado por 2 olivos que se corresponden con el candelabro ubicado en el lugar santo, en el tabernáculo del desierto. Las 7 lámparas están dispuestas alrededor de un gran recipiente que sirve como depósito del aceite. El recipiente con su abundante suministro de aceite simboliza la plenitud del poder de Dios por medio de su espíritu. Las 7 lámparas brillan con mucha luz y simbolizan la presencia de Dios que disipa la oscuridad. Así como el aceite de oliva es conducido al recipiente de aceite encima del candelabro, sin ayuda humana, el poder que viene de Dios es constante y suficiente y no necesita agentes humanos. La visión dada al profeta era que el templo de Jerusalén pronto sería reedificado. El Espíritu de Dios, no los esfuerzos humanos, garantizaba la terminación de la obra. Este era un mensaje osado para los obstáculos que enfrentaban los constructores, que parecían tan grandes como un monte. El profeta no se le dice que representa el candelabro, pero podemos decir que los 2 árboles de olivo representan a los 2 líderes de Judá, a Josué y Zorobabel. En este pasaje profético los cristianos recibimos un principio importante para recordar. Dios puede llamarnos a tareas difíciles, como era esta para ellos, reconstruir el templo. Después de ese pocos obstáculos que habían, ¿verdad? Como Dios le da esta palabra de ánimo. Pero por la obra de su Espíritu, Él puede realizar su propósito. Por el Espíritu de Dios, provee el poder para hacer su obra ahora, como lo hizo entonces. Esta se realiza no con poder o fuerza humana, sino por Dios, obrando por medio de aquellos que están abiertos a ser usados por Él. No hay nada imposible, hermano. No es con fuerza, no es con ejército, no es porque si tenemos la plata vamos a lograr todo. Que necesitamos el poder del Espíritu Santo, como dice el capítulo 4 en la quinta visión. Dice el versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo, capítulo 4 de Zacarías, y me despertó como un hombre que se despierta de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado, he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos las lámparas. Versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, yo no sé. Entonces respondió y me dijo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, el líder político de aquel momento, ¿verdad?, de la reconstrucción, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Obstáculos que habían, ¿verdad? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Quién eres tú, obstáculo, traba para hacer cualquier obra que Dios te ha llamado a ti y a mí en este momento, por la iglesia, para la iglesia y con la iglesia? ¿Qué es el obstáculo? ¿Qué son el monto de lo que están pidiendo? ¿Qué es la dificultad que hay? Puede ser un monte altísimo, pero ¿qué te promete a ti, como se le dijo a Zorobabel y a mí? ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido, delante del líder que está siendo usado por Dios para llevar la obra a cabo. Ese monte, ese gigante Goliat, será una llanura, será un enano, será reducido a una mínima expresión, dice la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación. Gracias a ella. Palabra
de nuestro Dios. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha, candelabro, y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan estas 2 ramas de olivo? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Palabra de esperanza, palabras de ánimo en esta cuarta visión. Aunque pareciera que los obstáculos son como una montaña altísima, serán vueltas a una llanura. Y Zorobabel, ¿verdad?, líder político junto con Josué, pero Zorobabel, que lleva la parte material, él mismo va a ver construir frente a sus ojos la reedificación del templo. Así que no tengan temor, avance. Si Dios con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Y efectivamente, estaba mal el mensaje el 520 y el 515 se calcula, se levanta finalmente ese templo maravilloso. Aquí la lección da un salto, ¿verdad?, al capítulo 7 de Zacarías, la parte ya final, más allá del ayuno. Durante el 3er año del ministerio de Zacarías, el 4º año de Darío, una delegación de Betel fue a Jerusalén para hacer una pregunta a los sacerdotes y a los profetas. Zacarías 7, 1 al 3. Cuando estaban en el exilio de Babilonia, el pueblo ayunaba durante el 5º mes para llorar por la destrucción del templo. Segunda de Reyes 25, 8, 9. Esto era además de los ayunos del 4., del 7. y del 10º mes. Zacarías 8, 19. En el 4º mes se recordaba la rotura del muro de Jerusalén. Jeremías 39, 2. El ayuno del 7º mes, en el día de expiación, era el único ayuno ordenado por Dios mediante Moisés. Levítico 16. Finalmente, en el 10º mes, el pueblo lloraba el sitio contra Jerusalén. Jeremías 39, 1. Como el exilio había concluido y la reconstrucción del templo casi había terminado, la gente se preguntaba si todavía era necesario ayunar en el mes 5. Tremendo, ¿verdad? Esto que Dios le está mostrando a esta gente. Usted dice Zacarías capítulo 7, cuando el pueblo de Betel, versículo 2, había enviado a una delegación a implorar el favor de Jehová y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, de los profetas, diciendo: lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, versículo 4, capítulo 7 de Zacarías, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunéis, cuando ayunaste y lloraste en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Es la pregunta que hace el Señor, ¿verdad? ¿Habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Amén, ¿verdad? El pueblo de Dios celebraba ritos y ceremonias, pero no para gloria de Dios. Versículo 6. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Es lo que Dios está diciendo. Seguiremos ayunando. Seguro que lo estaban haciendo para mí. Durante los 70 años que estuvieron allí en Babilonia, lo hacían para mí. No, lo hacían, era, o sea, una forma, un ritualismo. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio del profeta, los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, sus ciudades en sus alrededores, y en el Neguet y en Cefela estaban también habitadas. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo. Entonces viene la respuesta que Dios le va a dar. O sea, Dios no se agrada con el hambre de una persona. Lo voy a leer literalmente como lo dice aquí, pues. La respuesta de Dios por medio de Zacarías es doble. Primero, era necesario que el pueblo de Dios recordara el pasado, a fin de que no lo repitiera. Dios había advertido a los antepasados que él esperaba que viviesen en confianza y en obediencia. El exilio era un castigo por su rebelión persistente. Así el pueblo es emplazado a aprender de sus errores pasados. O
sea, ayunaban, no puede seguir esta misma cosa ayunando y ayunando, ¿verdad? Cuando no lo están haciendo de corazón, cuando no lo están haciendo de entrega, es un ritualismo, un formalismo, ya los otros profetas lo han denunciado. Yo no va a ser comprado con que yo dé un diezmo y ofrenda y soy incapaz de tener una responsabilidad en la iglesia, soy incapaz de hacer la obra misionera, soy incapaz de dedicar tiempo para que la obra de Dios avance. Si no, el dinero lo hace todo. No. Dios no, porque mi presencia solamente calentando una banca ahí sentado, ya Dios está satisfecho. No. Dios quiere es que le amemos, que hagamos misericordia, que hagamos justicia, que seamos servidores de Él dentro y fuera del templo. Pero esto querían seguir con la lloradera y querían seguir con los ayunos allí, ¿verdad? Uno solo nomás había prescrito Dios, pero ya tenían cantidad de ayunos que hacían. Lamentaciones y lamentaciones. ¿Y será que vamos a seguir? No, ya no, o sea, aprendan. Ayunaban, pero no realmente, y no lo estaban haciendo como yo realmente lo estaba demandando. Lo hacían era para ustedes mismos. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, como dice Zacarías 7:6. Entonces no nos caigamos a coba, no nos caigamos a mentiras. O sea, Dios no, aprendan de cómo fue ese pasado horrible. Ahora estamos por comenzar una nueva experiencia y queremos que sean hombres nuevos y mujeres nuevas, transformados ante esta experiencia maravillosa de esta reconstrucción del templo del 520 al 515, que duró ya definitivamente la parte del templo. Entonces no es que vamos a seguir, y ya si Dios con nosotros, hermano, que llora era, aquí era alegría y gozo. La segunda cosa que tenían que aprender: Dios no se deleita en el hambre de la gente. Cuando ayunan y se humillan ante Dios, el arrepentimiento y la humildad necesitan reflejarse en lo que hacen. Ayunar a fin de sentir lástima de sí mismo es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Estoy ayunando aquí, todo el mundo tiene que enterarse que ando con el dolor de cabeza, que ando con el malestar. ¿Qué estás haciendo? No, estoy ayunando allí. Mira, cómo esa religión sí es fuerte, los ponen a ayunar, están volviendo como locos. Hay gente que se ha vuelto hasta loca, perdió la razón. 4 días, 5 días, 10 días, no saben ni ayunar, pero dan lástima. Todo el mundo tiene que enterarse, andan buscando notoriedad. Si es así, hermano, renuncia a eso no se hace así. Es algo muy personal. Debe estar alegre, debe estar gozoso, porque es para Dios, no para la lástima, no para ser una víctima. Por eso dice aquí: cuando ayunan y se humillan ante Dios, el arrepentimiento y la humildad necesitan reflejarse en lo que hacen. Ayunar a fin de sentir lástima de nosotros mismos es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Ayunar, entre otras cosas, debe representar la clase de muerte al yo necesaria para poder poner al yo a un lado y salir a ministrar las necesidades de otro. Ayunar no es para estar enterrado en un cuarto ahí solito, ahí pasando 10, 4 o 5 días. Ayunar es para enterrar al yo, como dice aquel folleto de escuela sabática. Está ayunando. Bueno, usted va a ayunar para enterrar ese yo, olvidarse de usted mismo, olvidarme de mí mismo y salir a ministrar, salir a servir, salir a hacer justicia y misericordia, ¿verdad? Dentro y fuera de la iglesia. No para darme puro golpe en el pecho allí como un ascético, como un monje que se entierra por allá a lacerarse. Soy pecador, no sirvo para nada. Señor, purifícame. No, purifícame y límpiame trabajando en el servicio de la causa del Señor. Y si me tengo alimento, si es posible, ese alimento es para repartirse y dárselo a otros. El espíritu de ayuno y la oración verdadera es el espíritu que entrega la mente y el corazón a la voluntad de Dios. Ahí está. Consejo sobre régimen alimenticio, página 224. El espíritu del ayuno y la oración verdadera es el espíritu que entrega la mente y el corazón a la voluntad de Dios. Ayunar y orar es entregar la mente y el corazón, es entregar el razonamiento y los sentimientos para hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros ayunemos, cada vez que estamos en oración y ayuno, es con el propósito de que nuestra mente y nuestro corazón sea usado por Dios para cumplir plenamente su voluntad. No para, repito, circunscribirnos a nosotros mismos. Andar con una cara caída allí, dando lástima, como si fuera un héroe, pues, el que ayunó 10 días, 20 días, 40 días. Entonces es notorio. Uy, ese hombre sí es fuerte, esa mujer sí es fuerte. Oh, mano, si por allí le pasa ese pensamiento, hermano mío, estamos mal, nos agarró el demonio. El verdadero ayuno es precisamente para que nuestro corazón y nuestra mente sea usada por Dios para edificación de su causa, para hacer justicia, para hacer misericordia en este mundo donde no hay justicia, donde no hay misericordia, porque solamente eso puede venir de un espíritu que esté lleno del espíritu de Jehová. De resto, ¿verdad?, religioso y político, así como aquí en este caso Zorobabel representa la parte política de Israel,
y la parte, sería como la parte administrativa hoy en día, y la parte sacerdotal, la parte del ministerio que está trabajando en favor de las almas, si no tenemos el Espíritu de Cristo, lo que hay es un yo que preserva la estructura, que hace que la organización sea como una empresa simplemente para ganar sueldo, para crecer, para sacar títulos, y un grupo de hermanos allí, ¿verdad? Que estamos alrededor de un grupo de hombres, ¿verdad? Que le estamos sirviendo al hombre, ¿verdad? Y deleitando al hombre y no a Dios. Y esperando que el hombre nos dicte líneas sin esperar las líneas que vienen directamente de Dios. A la ley y al testimonio. Si no hablan así, no podemos obedecer. Están en tinieblas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dios no está viendo la estructura y como estructura, ay, porque es muy bonita la estructura, hay unos bonitos edificios, porque hay una cantidad de doctores, magíster, profesores, enfermeras, médicos. Entonces sí, ese es el pueblo de Dios. No. Dios trasciende eso. Dios ve el corazón de esos letrados, de esos carpinteros, de esos obreros, de esos que Dios les ha dado sabiduría. Si todo eso, toda esa capacidad va al servicio de la causa de Dios, si son capaces de no meterse en un hotel 5 estrellas, sino meterse en la casa de un hermano, en una habitación sencilla, siendo el doctor de los doctores para venir a servir a la humanidad, doctor en cualquier área, tanto en la medicina como en la historia, en lo que sea, o el laico más sencillo, ¿verdad? Que también, como obrero de esta causa, menosprecia cualquier bien material, ¿verdad? No lo antepone para servir a Dios, sino que está dispuesto en todo terreno, listo a ser usado por la causa bendita de nuestro Dios. Entonces el llamado, hermano, también, como se le hizo a Zacarías, ánimo a este pueblo. Estamos a punto, ¿verdad?, que se termine ya el número completo de los que van a heredar el reino de los cielos. Estamos a punto de que cuando se cree la gracia se consume las bodas del Cordero. Ya está listo el número de todos los habitantes de la tierra que van a entrar al reino de los cielos. Ya se sabe quiénes son los que han muerto al yo, los que con el poder del Espíritu nuestra vida se gasta todos los días. Si nos capacitamos, si tenemos ventajas intelectuales sobre otros, es para ser más humildes, es para mostrar en la iglesia, ¿verdad?, que todos esos universitarios, que todos esos grandes teólogos, mientras más teología tienen, mientras más doctorados tienen, son los que más hacen obra misionera dentro de la iglesia, son los que más ministran en favor de los que están desposeídos en los hospitales, en las cárceles, allá en los campos, son los que están abriendo campos, porque son los que han materializado más en su cerebro el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto son ungidos de Jehová para ministrar palabra santa, ¿verdad?, a tiempo y fuera de tiempo. Y los que no tenemos esa experiencia, ahí estamos bebiendo de ellos, si son ungidos de Jehová, para también ser colaboradores en esta obra bendita, también viendo el ejemplo de estos hombres que Dios les ha dado esa inteligencia para manejar idiomas, el hebreo, el arameo, el griego, ¿verdad?, y les ha permitido ser grandes estudiosos. No es para estar metido dando charlas solamente, no es para estar metido en un cubículo, ser dedicado a puro profesor y estar encerrado allí en un cubículo, es para ser embajadores del reino de los cielos. Una cosa es educar y otra cosa es seguir sirviendo en el ministerio personal. Son los que tienen que condescender más, ¿verdad?, tener ese poder del Espíritu más que el poder de la palabra aquí, la letra impresa, aquel poder de Pedro y de Juan. Yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo. Levántate, es sanado. Ese poder para ministrar en las chozas, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en las plazas, en los autobuses. Mientras más saben, más son parecidos a Cristo Jesús. Tanto el que tiene más conocimiento se le exige más, y el poquito que tiene también se le exige, pero los que tienen ese privilegio son los que debieran más reflejar a Cristo Jesús, porque tienen mayores habilidades intelectuales y se supone deberían estar acompañadas por el poder glorioso del Espíritu Santo. Hermanos, estamos a punto de ver la gloriosa venida de Cristo Jesús. Reconstruyamos en nuestro propio cuerpo, como al pueblo de Zacarías, como al pueblo de Judá, ese templo que es tu cuerpo y mi cuerpo, para que sea morada eterna del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Reforma por salud, visión concreta de que todo esto nos permita ver que tenemos que muy pronto, los que estamos aquí en la ciudad, tener un lugar allí en el campo. Y si nos toca estar aquí en la ciudad, es para terminar esta obra, es para predicar el Evangelio, es para mostrar el amor y la justicia de Cristo, como ese aceite que se derramaba allí, la visión del capítulo 4 de Zacarías. El amor de Dios, el Espíritu Santo derramado en nosotros en amor y justicia. El carácter desfigurado de Dios son las tinieblas que cubren este mundo, como dice palabra de gran maestro, pero que necesita verse el verdadero carácter de Dios, ¿verdad? Justicia,
amor a través de los hospitales, a través de las clínicas, a través de las instituciones. Hay una diferencia, no somos igual al mundo. Y si esto no se logra, ¿verdad? Aquellos que más bien están conectados con la onda de consumismo, con la onda de la misma del mundo, serán apartados, hermanos. Pero Dios va a terminar esta obra. Por eso, no se trata de títulos ni de posiciones. Son corazones humildes, sencillos, tomados por el Espíritu, los que van a ser utilizados, así como Zorobabel, como Josué, el sumo sacerdote, para terminar la obra, hermano, de finalmente reconstruir en nuestros corazones ese templo maravilloso para habitación del Espíritu y con el Espíritu Santo hasta el regreso triunfal de Cristo Jesús. Dios bendiga a su iglesia.